Hola, hola, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés y donde te encuentres. Quien te habla en esta hora es el profesor Jordi Codiño y estaremos compartiendo con todos ustedes a través de esta plataforma el tema de los sinónimos. Un tema que por supuesto estoy seguro ya lo has estudiado en la escuela con tus profesores. Ahora vamos a presentarte este tema. Quizás tienes alguna duda, quizás no comprendiste alguna parte. Sin embargo, aquí en este canal te vamos a aclarar algunas dudas. Vamos entonces a ingresar en materia y como tenemos, ingresamos a la serie número 1. Esta serie que lleva por nombre razonamiento verbal, como está aquí, como lo podemos apreciar. La temática que vamos a estudiar, ya lo hemos anunciado, es los sinónimos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de nuestra clase? Es decir, ¿cuál es la finalidad de este video, de esta clase? Bueno, la finalidad es identificar los sinónimos. Es nuestro primer objetivo de esta sesión. Nuestro segundo objetivo es la utilidad de los sinónimos. Es decir, cuando hablamos de la identificación de los sinónimos, es indispensable reconocer que términos son sinónimos. Ahora, mencionamos esto porque también existe, como ya lo has visto en la escuela, a través de tus profesores, los antónimos. Cabe destacar que los sinónimos también son enseñados con otro nombre como sinonimia y los antónimos como antonimia. Entonces, en esta clase vamos a identificar qué es un sinónimo y también qué utilidad podemos dar a un sinónimo. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación en esta clase. Vamos a proseguir. Vamos ahora a ingresar ya en materia al tema el sinónimo o los sinónimos. Empecemos entonces. Bueno, en primer lugar vamos a ver la definición de los sinónimos. Es decir, ¿qué es un sinónimo? Aquí en pantalla tenemos una definición clara de qué son los sinónimos. Nos dice, son palabras que significan lo mismo, pero se escribe de distinta forma. Este concepto, esta definición, ha sido extraído de libros de gramática, especialmente para llegar a un fondo conciso de qué son los sinónimos. Y en un lenguaje sencillo, fácil de entender, para todos ustedes, estimados estudiantes, y en cuanto están observando esta sesión, tenemos el significado de los sinónimos. Ahora, vamos a la utilidad. ¿Para qué nos sirven? Quizás te preguntas, ¿y para qué me sirven los sinónimos? ¿Cómo los puedo usar? Bueno, acá te presentamos un uso que le puedes dar a los sinónimos. Sirve para evitar las repeticiones de términos o palabras y no crear redundancias. Es decir, ¿qué pasaría si cuando empezamos a hablar, a menudo, constantemente, repetimos las palabras? Por ejemplo, si yo uso la palabra necesario en una conversación donde se habla de la necesidad de que algo es necesario y constantemente pronuncio la palabra necesario, voy a crear en mi círculo de conversación una redundancia. Una redundancia es vanas repeticiones de algunas palabras o términos. Entonces, si yo hablo de la necesidad o de que algo es necesario, diría es necesario tal o cual cosa. Y si yo quiero continuar hablando de que algo es necesario, diría es menester tal o cual cosa. Entonces la palabra necesario
y la palabra menester, en el fondo, tienen un campo semántico similar, parecido. Vale decir, serían sinónimos. Entonces, es para eso que nos sirve los sinónimos, para no crear redundancias al momento de hablar, al momento de expresarnos, para no repetir las palabras, porque esto sería pues tedioso y no tan agradable para aquellos que nos escuchan. 3. Vemos aquí los tipos, como están acá, los tipos de sinónimos. Bueno, cabe destacar que existen muchos tipos de sinónimos. La gramática española es muy amplia. Hoy, para esta presentación, hemos preparado y escogido dos tipos de sinónimos, como está aquí, los sinónimos absolutos y, por otra parte, los sinónimos relativos. Aclaro, hay más tipos de sinónimos. Sin embargo, hoy estudiaremos estos dos tipos de sinónimos. Si ya estás listo y preparado, vamos ahora a continuación a ver los tipos de sinónimos. Muy bien, y ahora continuamos con los tipos de sinónimos. A continuación, vamos a estudiar ya en fondo, en materia, el tipo de sinónimo. Empecemos entonces. Veremos acá el sinónimo absoluto. Este sinónimo quizás lo vas a encontrar en algunos libros no con el nombre de sinónimo absoluto, sino con el nombre de sinónimo total. Vale decir entonces que puede ser sinónimo absoluto o sinónimo total. Es lo mismo. De hecho, también son sinónimos aquellos nombres. Ahora, ¿qué es el sinónimo absoluto? Acá lo tenemos. Cuando el significado de las palabras es igual en cualquier contexto. Esto siempre digo a los estudiantes a quienes imparto clase, enseñanza. Les digo, si no entiendes el campo semántico, si no llegas a comprender el concepto o significado de algo, ve a los ejemplos. Y es lo mismo que voy a usar en esta hora. Si no llegas a comprender esto que está acá, que dice, cuando el significado de las palabras es igual en cualquier contexto, ahora te explico acá, en los ejemplos. Vamos a los ejemplos entonces. Tenemos dos ejemplos. Fíjate bien, mira, quiero que observes las imágenes. Antes de las oraciones que están debajo, quiero que observes estas imágenes. Mira, en estas dos imágenes tenemos dos escenas parecidas, dos escenas similares. Si yo te pregunto de qué tratan estas imágenes, en qué consiste o de qué consiste, la respuesta será lógica y tú dirás, pues es de una boda, de un matrimonio, o quizás usarás otro término o palabra para expresar lo que estamos observando aquí. Entonces, esa es la imagen que tenemos. Vamos al texto. Acá en la parte inferior dice, 1. La boda se realizará. Vamos a la segunda oración. Este matrimonio será el mejor del año. Hago otra pregunta. ¿Acaso no se trata del mismo evento? ¿Acaso no se trata del mismo suceso? La respuesta es sí, se trata del mismo suceso. Voy a crear un ejemplo imaginario, auditivo, mientras compartimos estos ejemplos. ¿Qué pasaría si yo digo, mira, Pedro nos ha invitado a su boda? Entonces, comunico a otra persona y le digo, creo un nombre y digo, Lucas, Pedro te ha invitado a su boda. Y continúo, Felipe, Pedro te ha invitado a su matrimonio. Y digo otro nombre, por ejemplo, Tomás, Tomás, Pedro te ha invitado a su boda, puedo decir a su matrimonio, casamiento, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí
que este sinónimo se caracteriza por no cambiar el sentido bajo el contexto en el cual se está dirigiendo. Si yo digo, la boda se realizará, también puedo decir, el matrimonio se realizará y no cambiaría. En el segundo caso, puedo decir, este matrimonio será el mejor del año y también puedo decir, esta boda, usaría ahí otro adjetivo, esta boda será el mejor del año. Entonces, tengo la misma situación. No cambia el sentido. ¿Por qué no cambia? Porque tengo el mismo contexto, el mismo hecho, el mismo escenario. Acá está boda, está de tinta María para que lo puedas ver, y matrimonio. Si esto no has llegado a comprender aún, vamos a profundizar con otros ejemplos. Ahora te voy a presentar otros ejemplos donde vamos a observar a fondo ese tipo de sinónimos. Entonces tenemos aquí el número 1. Fíjate bien. Dice acá, la casa de Mateo es grande. Y aquí en el ejemplo 2 tengo y dice, la vivienda de Lucas es bonita. Vamos a intercambiar estas dos palabras. La palabra casa, vamos a colocarlo acá donde dice vivienda, y la palabra vivienda vamos a transportar a donde está casa. Y digo de esta forma, la vivienda de Mateo es grande. También puedo decir, la casa de Lucas es bonita. Entonces vemos que no cambia el sentido del contexto. Puede ser una casa, como vemos aquí en el caso número 1, de esta forma, o puede ser como está aquí en la imagen número 2. La idea es que no cambia, ¿verdad?, el contexto. Observemos ahora el siguiente ejemplo, si aún todavía no ha quedado claro. Observemos acá. Yo espero que sí estés comprendiendo. Eso lo espero. Ahora vamos a este caso. Dice, el bolígrafo es útil. En este caso tenemos el lapicero es de color azul. Ahora quiero que observen las imágenes. Mira, cuando hablamos de bolígrafo, quizás es un término más culto, más propio de expresión. Y cuando usamos la palabra lapicero, es otra palabra, otro término de quizás otro estándar del lenguaje. Quiero que entiendas también, y acá te comento algo. La palabra lapicero tiene un origen muy interesante. Quizás lo sabes. Y si no, ahora te lo cuento. Mira, antiguamente se decía lapicero porque los lápices o el lápiz que era fabricado de acero era ya llamado, ¿verdad?, con otro nombre, de lapicero. Por eso viene el nombre lapicero, de la palabra lápiz y acero. Hoy en día decimos, cuando vamos a una tienda, a un lugar para adquirir estos materiales educativos, decimos, me puede vender, ¿verdad?, un lapicero, y nos presenta como en este caso. Fíjate que acá está hecho de material de plástico y otros componentes más que podemos observar. Entonces, una observación que tenemos ahí es que según el pasar del tiempo, de los siglos, se ha suscitado una tergiversación de estos conceptos. No es indispensable, no es importante, pero es necesario saber la historia etimológica de estas palabras. Muy bien, tenemos entonces casa, vivienda, bolígrafo, lapicero. Viene a ser lo mismo. En el caso, la casa de Mateo es grande, puede ser la vivienda de Mateo es grande. La vivienda de Lucas es bonita, también puede ser la vivienda de Mateo es bonita. Si tú te llamas María, Margarita, Juan, Pedro, cual sea tu nombre, también puedes decir la vivienda de
tu nombre, es bonita. O la casa de, colocas tu nombre, es grande. Lo mismo pasa en caso de bolígrafo y en el caso de lapicero, que ya lo hemos explicado. Vamos a continuar y ahora pasaremos, te comento, a otra sección de esta clase. Esperamos que estés comprendiendo y aprendiendo en esta sesión. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de sinónimo. En este caso observaremos el sinónimo relativo. En libros de gramática lo vas a encontrar también como sinónimos parciales. Puede ser sinónimos relativos o sinónimos parciales. Vienen a ser lo mismo. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué es un sinónimo relativo? Acá tenemos la respuesta. Cuando el significado de las palabras es parecido, se pueden intercambiar solo en un determinado contexto. Fíjate, acá tenemos ya una diferencia. Si hacemos un contraste entre el sinónimo absoluto y relativo, acá ya encontramos una ligera diferencia. También es un sinónimo, pero nos aclara aquí que se pueden intercambiar solo en un determinado contexto. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo acá en unos ejemplos. Caso 1 nos dice, el niño quebró la luna con la pelota. En el caso número 2 nos dice, mi papá se fracturó la pierna. Vemos aquí en imagen el caso 1, pues una ventana que ha sido, ¿verdad?, quebrada, vamos a usar esa palabra, para sintonizar con lo que está escrito acá. Y en el caso número 2 dice, mi papá se fracturó la pierna. Y vemos ahí una pierna que está siendo atendida, asistida por un médico. Vamos a hacer algo parecido o similar en el caso anterior. Vamos a intercambiar la palabra quebró, esta que está aquí de amarilla, por la palabra fracturó, la que está acá. ¿Qué pasaría si yo digo, el niño fracturó la luna con la pelota? En el caso 2, mi papá se quebró la pierna. En el caso número 1, no es tan familiar con el contexto, porque si yo digo, el niño fracturó la luna con la pelota, esta palabra fracturó se va a usar más en el campo de la medicina a una parte del cuerpo humano y quizás a otras materias, pero no será tan preciso, tan conveniente gramaticalmente hablando, usar para dirigirse a una luna de una ventana. En el caso de que yo diga, mi papá se quebró la pierna, quizás sea indicado, pero lo más conveniente usar será, mi papá se fracturó la pierna. Tomamos en cuenta esa aclaración. Vamos a ver otros ejemplos para que pueda quedar claro de lo que estamos explicando. Hemos preparado 4 ejemplos más con sus respectivas imágenes para que tú puedas comprender esto a mayor amplitud. Vamos a los ejemplos. Mira, quiero que observes esta imagen que está aquí, donde estoy pasando el cursor del mouse, y la imagen que está acá. Esta imagen, como dice acá, es un sillón, y las que están acá son butacas. Aquí encontramos en un cine, en un teatro, etc. En el caso número 1 nos dice, ambos nos sentamos en un sillón. En el caso 2 dice, los espectadores tomaron sus butacas en el cine. Entonces la palabra sillón no es lo mismo que butacas, no es lo mismo que silla, no es lo mismo que otros materiales donde podemos descansar por un cierto tiempo. En el caso de que dice la oración número 1, ambos nos sentamos en un sillón, ¿verdad? Acá tenemos un sillón donde nos podemos sentar una o dos personas. Dependerá del contexto o situación. En el caso 2,
Los espectadores tomaron sus butacas en el cine. Fíjate que el diseño ya cambia. En esta parte se colocan, quizás en tu país se dice palomitas de maíz, quizás en tu país se dice canchita popcorn o canchita, como se dice en otros países. O quizás utilizan otro sinónimo en el país donde estás observando este video. Ahora vamos a proseguir, vamos a continuar con más ejemplos. En el caso número 3 tenemos la oración. Ellos escribieron 10 oraciones compuestas. Entonces, mira, observa la imagen. ¿Qué están haciendo en esta imagen? Están escribiendo, ¿verdad? Y abajo nos dice, ellos escribieron 10 oraciones compuestas. En este caso de aquí, mira esta imagen, tenemos a unas personas que están orando, que están rezando, que están haciendo oraciones. Ahora, leamos lo que dice acá. Ellos escribieron 10 oraciones compuestas. Ellos no están orando, ellos están escribiendo oraciones, tal cual dice acá el texto. En este caso dice, las personas hacen oraciones por sus familiares. Entonces podemos ahí ver una clara diferencia. Claro, desde el punto de vista gramatical será analizado como palabras quizás homógrafas, homófonas, son otros temas que no lo voy a mencionar para no crear confusión en tu aprendizaje. Entonces, tenemos estos ejemplos. Vamos a continuar con nuestra sesión y vamos ahora a detenernos un momento aquí en las conclusiones. Después de esta enseñanza, ya llegando a la parte final, vamos a ver algunas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? A ver, tenemos acá sinónimos absolutos y por acá sinónimos relativos. Si recuerdas, al inicio del video, la parte intermedia, hice mención que se puede decir sinónimos absolutos o también sinónimos totales. En este caso, en el caso 2, se puede llamar sinónimos relativos o sinónimos parciales. Quizás tienes más de una duda y te preguntas, ¿habrá alguna diferencia? Sí. Si buscamos diferencia vamos a encontrar muchas. La que he escogido principalmente para este video es esta clara diferencia, donde te vas a dar prontamente cuenta cuál es la diferencia de ambos. Parecen lo mismo, pero si lo observamos, nos detenemos un poco a estudiarlo, encontramos varias diferencias. Una de esas tantas diferencias he colocado acá. En el caso de sinónimos absolutos o totales, a ver, son palabras que pueden ser intercambiadas en cualquier contexto sin alterar su significado. Ahí está una diferencia. Eso lo hemos visto en ejemplos anteriores. Ahora, eso no pasa con el caso 2. Veamos acá. Sinónimos relativos o parciales. ¿Qué nos dice? Son palabras que pueden ser intercambiados en, tomemos nota, en algunos contextos. Esta preposición en nos alude a una indicación. Vuelvo y digo, son palabras que pueden ser intercambiados en algunos contextos. Ahí nos aclara, algunos, no nos dicen todos. Sin embargo, fíjate acá, dice, son palabras que pueden ser intercambiados en cualquier contexto. O sea, en todos. Por eso su nombre es absoluto o total. En cambio, en este caso 2, solamente en algunos contextos, en algunos lugares. Por ello, su nombre es sinónimos relativos o sinónimos parciales. Muy bien, espero que esta enseñanza haya sido de beneficio intelectual para todos y cada uno de ustedes que han compartido o están escuchando, observando y viendo este video.
te agradezco bastante que des un me gusta, un like, que te suscribas para recibir más videos y actives la campanita para recibir cada video de cada enseñanza que estaríamos subiendo en nuestras plataformas. Cuídate mucho, estamos en medio de una cuarentena a nivel nacional, a nivel mundial, donde estés en tu país, y frente a esta pandemia del COVID-19, desde aquí, desde este equipo, te deseamos muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Quien habló para todos y cada uno de ustedes fue su servidor, el profesor Jordi Godiño. Hasta una próxima oportunidad.